a través de la marca RG Calidad. Dentro de lo que serían sus hobbies, como podría ser en toda hoja biográfica, no podríamos olvidarnos, está el cine y el baloncesto. Ha estado jugando 30 años en la Liga Local de Vigo y no sé si fue ahora post-COVID o pre-COVID, lo de cocinar también parece que se le da bien, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro de lo que sería este afán por el baloncesto es lo que marca un poco su gran sueño, que es de ver un partido de baloncesto universitario en Indiana. Y pues bueno, es un poco esa mezcla entre deportes y objetivos lo que dan un perfil competitivo en este caso de Roberto. No me quiero extender mucho en la presentación porque bueno, Roberto nos explicará un poquito más su empresa, lo que están haciendo y todo lo demás, y en base a lo que serían estas funciones, pues qué perspectiva tiene de lo que nos espera de aquí en adelante. Reiterarte el agradecimiento, Roberto, por compartir tus conocimientos y tu tiempo con todos nosotros, y vamos a dar paso de nuevo. Recordaros que para lo que sería el chat seleccionéis enviar a panelistas y todos los participantes, porque si no, solo habemos visto estas presentaciones Roberto y yo. Muchísimas gracias, Roberto, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Creo que se me oye. Por alusiones, primero, siempre se me ha dado bien la cocina, pero es cierto que con el COVID, esto de alimentar a una familia todos los días, mañana y noche, ha agudizado aún un poquito más las características y mis cualidades. Primeramente quería agradecer a Susana y a Juanjo y a BNI la posibilidad que me dan de compartir esta pequeña charla que hemos preparado, tanto Sandra como yo. Esta charla como bien decía Susana, daros las gracias a todos vosotros por haber dejado un poquito de vuestro tiempo para dedicarme a ver lo que podemos sacar de aquí, que creo que será bastante interesante. Y esta charla es fruto de la situación en la que nos encontramos con nuestros clientes, todos los temas que vamos recapitulando de ellos, cómo se siente en esta situación. Probablemente muchos de vosotros, cuando habéis visto de cómo reaccionar en momentos de crisis e incertidumbre, habéis pensado solamente en el lado negativo. Es decir, cuando se habla de crisis siempre se piensa en la negatividad. Pero hay otra cara de la moneda y también la vamos a abordar hoy, que es la gente las empresas a las que le va bien con estos momentos de incertidumbre, de crisis, de agitación del mercado. Entonces, si os parece, primero empezaré, como decía Susana, de quiénes somos. Somos Roberto y Sandra, tenemos una consultoría de seguridad de la información, calidad y medio ambiente. Cuando hablo de seguridad de la información no me refiero a protección de datos, sino que es más relacionado con las políticas de la seguridad de la información en empresas. Y tenemos una consultoría en Vigo, pertenecemos al grupo BNI Origen, y que nuestro objetivo es que las empresas ayudamos a empresarios a mejorar su gestión interna de la empresa y que de esta manera consigan una ventaja competitiva y les facilite el éxito duradero de la misma. Nosotros tratamos de ayudar en todo el proceso, desde el inicio hasta el final. Pero bueno, no os voy a dar mucho la lata con lo que hacemos, porque creo que es más interesante lo que vamos a dar hoy en el día de hoy. Nos hemos fijado una serie de objetivos, que como luego veréis, para nosotros es bastante importante, que pretendemos que os quedéis con esta charla. El primero sería el definir las 4 áreas sobre las que queremos que asentéis la empresa, en lo que debéis focalizaros y en lo que debéis mejorar, reorganizar o lo que consideréis debido a esta situación en la que nos encontramos actualmente. El segundo sería remarcar que hay posibilidades y oportunidades de liderazgo en estos momentos. Los líderes son muy importantes, luego lo veremos. ¿Qué hacemos en estos momentos? ¿Plegamos velas y nos quedamos tranquilos y no nos movemos mucho o decidimos navegar más rápido porque el viento de esta situación nos favorece? Vamos a ver cómo podemos enfocar ambos aspectos. Y luego trataremos algo que está bastante en el día a día hoy, que habla mucha gente y creo que no hay mucha claridad entre qué es la digitalización y qué es la transformación digital. Entonces, es otro de los objetivos que creo con que hoy queremos que os quedéis hoy claro. Empezando por el principio, como diría Jack el Destripador, empezando por la primera parte, es qué es una crisis, qué es lo que consideramos que es una crisis. Si nos vamos a la teoría pura y dura, es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto, de un proceso. Como estamos en un ámbito
profesional hablamos de procesos. Básicamente lo que es una crisis es no poder conseguir un objetivo que te marcas. Hay crisis a nivel interno de las empresas en las que simplemente es no conseguir un objetivo de un proceso, de una actividad, de lo que consideremos dentro del marco de la empresa. Luego hay crisis mayores que afectan a todo un sector y crisis como las que tenemos actualmente, que son crisis que afectan globalmente, con lo cual la magnitud de la crisis es mucho mayor. Dentro de las crisis hay etapas bien marcadas. Tenemos una primera etapa que es la de la incredulidad, en la que no tenemos ni idea de por qué está pasando, te llevas el primer golpe y no sabes muy bien cómo reaccionar. La segunda etapa sería la de emocionalidad. Aquí interviene mucho la ira, no somos conscientes de por qué está sucediendo, nos está pasando esto. Tomamos decisiones muchas veces equivocadas en esta etapa, básicamente porque nos dejamos llevar por la ira y la emoción. Y la tercera etapa es la aceptación. Ya sé lo que pasa, acepto lo que me está pasando, no me importa tanto qué es y por qué, sino que me voy a centrar en cómo lo supero. Como os decía antes, nos enfrentamos a situaciones y siempre os voy a tratar de hablar de las dos caras de la moneda. No pensemos en crisis y negatividad, sino que crisis también puede ser una posibilidad. Y en ese aspecto, en la negatividad, pues nos aborda siempre cierto pesimismo, dada la situación en la que nos encontramos. Hay miedo, voy a poder pagar a fin de mes las nóminas, el alquiler del local, situaciones muy complicadas. Hay una desmotivación del personal, muchas veces motivados por ERTE, situaciones de que no reciben la nómina, el pago o lo que sea, y producto de la desmotivación viene una caída de rentabilidad. Esto sería el lado de la moneda más negativo, la cruz. Pero si hablamos de la cara, pues hay ciertas empresas que ahora tienen oportunidades, les abren realmente nuevos escenarios en los que desarrollar su actividad, nuevos mercados a los que acceder que probablemente hace 2 meses ni se planteaban poder acceder. Fruto de ello van a ser nuevos clientes, ser más rentables y conseguir mayor negocio, y la innovación, ser capaces de aprovechar esta ola que nos lleva e invertir en la empresa y producir la innovación y, por lo tanto, adaptarse más rápido a lo que nos viene, las situaciones de cambio. Quiero que os quedéis con estas dos perspectivas de lo que podría ser una crisis. Yendo ya a la materia, nosotros queremos mostraros cuáles son los 4 bloques sobre los que debéis siempre asentar vuestra empresa. Y hablo siempre porque, evidentemente, en estos momentos de dificultad en la que nos encontramos, incertidumbre, es más importante tener el foco sobre ellas. Pero realmente deberíais tener el foco siempre. Dentro de un año, cuando pasemos esta situación y muchas de las gráficas vuelven a la situación en la que nos encontrábamos, debéis seguir manteniendo y dando foco en estas 4 parcelas. Las 4 parcelas que os indicamos es, primero, el liderazgo. Los líderes son muy importantes en todo el momento de una crisis. Luego, planificar, hacer una buena planificación de tu empresa. Organizarla, tenerla organizada correctamente y llevar un control sobre ella. De nada vale que tengas una empresa maravillosa, pero si no la controlas, todo eso se va a acabar cayendo como un castillo de naipes. Vamos a entrar en el primer punto, que es el liderar, que es la capacidad que tenemos los líderes, o que tienen los líderes, en influir en los demás para conseguir un objetivo común. Hoy en día, en momentos en los que nos encontramos hoy en día, nosotros nos damos cuenta de una empresa que tiene un líder, que tiene un director, un gerente, que es capaz de transmitir, que es capaz de dar seguridad. Esa empresa tiene mucho ganado a la hora de pasar momentos de dificultad. Los líderes nacen y también se hacen durante el proceso de todo nuestro proceso profesional. Pero es importante tenerlos y saber explotarlos. A veces el líder no soy yo como director general, sino tener líderes en los departamentos y saber delegar. Eso es muy importante. Y luego tenemos que tener en cuenta a quién debemos liderar. Evidentemente todo el mundo se centra en debemos liderar a nuestro equipo, a nuestra gente. Pero hay otra parte que mucha gente olvida, que es liderar a nuestros clientes. Nosotros como empresarios podemos liderar al cliente. Y lo vamos a ver ahora. Pero estas son los dos áreas sobre las que debemos actuar nosotros. Bien, vamos a empezar con cómo lideramos a nuestro equipo. Cosas que muchos de vosotros sabéis que tenéis que hacer siempre, repito, no solamente en momentos actuales, que todavía hay que tener mayor foco sobre ellas, sino tratar de hacerlo siempre.
como decíamos, tener una buena actitud. Si os acordáis de las 3 etapas, cuanto antes llegues a la tercera etapa de la crisis, la aceptación y ponerte a trabajar para superarla, más rápido saldrás de ella. Con lo cual, un buen líder es el que llega más rápido a esta tercera etapa. Muchas empresas se quedan en la primera y la segunda etapa, toman decisiones erróneas y, lamentablemente, en muchos casos, tienen que cerrar. Que el líder tenga un mensaje claro y unificado, que sea siempre basado en la racionalidad, en la idea clara sobre lo que está pasando. Sé que en estos momentos es complicado porque recibimos mucha información, el golpe es duro porque en muchas cuestiones no estábamos preparados para ellas, pero el líder debe tratar de tener un mensaje claro y unificado. Esto lo que hace es generar confianza en el equipo que tenemos, en el equipo con el que nos rodeamos. Y también comunicar lo que esperas de tu equipo. No podemos pretender conseguir determinadas cuestiones desde el mundo empresarial sin que por lo menos tu equipo más cercano sea conocedor de ellas. Eso nos pasa en muchas empresas. Tú le has dicho a alguien qué es lo que esperas. No, tiene que saberlo. No, no tiene que saberlo. Tú tienes que transmitírselo. Tú tienes que decírselo. Y esto hará que todos alineemos el compromiso, que vayan todos en la misma dirección. Todo esto hará que el equipo sea mucho más fuerte y consigamos superar estos momentos de dificultad de una mejor manera para la empresa. Y luego también el líder debe de detectar nuevas tareas y nuevas capacidades que se generan dentro de la empresa. Esto afecta a los dos aspectos de la moneda que os comento. Bien sea para, lamentablemente, tener que producir ERTEs o despidos o teletrabajo o lo que consideremos, y luego también a aquel que le va bien incorporar nuevas tareas y traer nuevas capacidades, nuevo personal. En estos aspectos podemos estar hablando, por ejemplo, está muy de moda el interim manager, el subcontratar a un manager para que nos eche una mano en este proceso en el que estoy desarrollando mi empresa y me está yendo muy bien. Y fijando nuevas contrataciones. Al que le va muy bien, pues debe de estructurar sus nuevas contrataciones de la manera, no a lo loco, sino realmente haciéndolo de una manera ordenada, en vista de la nueva situación. Y siempre hay que tratar de que nuestro equipo tenga una mente abierta al cambio. Y eso viene generado por el líder a la hora de seleccionarlos, que sean gente que sean adaptables a las posibilidades de cambios y gente de mente abierta. Estos serían los aspectos de líder de nuestro equipo, que es en lo que se centra mucha empresa. Pero también hay que liderar a los clientes en momentos difíciles. Es algo que es un concepto que no es muy normal, lo sé, pero sí que es cierto que es algo que debemos planteárnoslo. Primeramente, en estos momentos hay que estar en contacto con el cliente. El cliente tiene que notar nuestra presencia. Llamadas telefónicas, reuniones informales, videoconferencias, lo que podamos hacer para estar en contacto con ellos. Si tenemos algún tipo de cambio en nuestra empresa, debemos de informarles, que lo sepan, que no estamos parados, que nos estamos moviendo, que estamos tratando de salir de esta situación, bien sea reforzados o bien sea tratando de plegar velas, pero que sí que vamos a seguir en nuestro camino. Ofreciendo ayuda a los clientes. Es decir, el cliente no deja de ser, entre comillas, un proveedor para nosotros. Puede que necesiten algún tipo de ayuda, que hablarlo con ellos de que si les hace falta algo, que tú se lo puedes ofrecer, ya no sea desde el punto de vista puramente de mercado, sino simplemente por una ayuda. Y luego las facilidades en los contratos. Muchas veces la gente se centra en cobrar, que es lo que hay que hacer, pero a veces es más fácil que te paguen poco a los pocos que no te paguen nada. Entonces hay que tratar de dar facilidades en estos momentos a la hora de los contratos. Y luego, siendo muy proactivo en las redes sociales, conseguir la visibilidad. Es muy importante que noten, como el primer punto, nuestra presencia, siendo proactivo, indicándoles lo que hace la empresa, los cambios que estamos haciendo. Todo eso se consigue a través de una visibilidad en las redes sociales, principalmente hoy en día, actualizando web, mandando email o lo que consideremos. Y luego tener tiempo ahora de actualizar nuestra base de datos y tratar de segmentar y tratar de decidir sobre quién vamos a hacer determinadas campañas o quién es mi cliente al que debería estar más cercano de él en estos días. Estas son tareas que tenemos que hacer que nos ayudan a liderar a los clientes, porque el liderazgo es la capacidad de transformar la visión en realidad. Un buen líder es capaz de transformar lo que tiene en la cabeza, llevarlo a sus trabajadores, a sus clientes y convertirlo en realidad. Nosotros vemos muchos empresarios en los que tienen dotes de liderazgo, pero no las comparten, lo tienen todo en la cabeza.
Y eso aquí en Galicia se ve bastante. Son empresas muy monoparentales, dirigidas por una persona y no transmiten con su equipo todas las cosas que deben hacer. El liderazgo es muy importante. Este sería el primer foco sobre el que deberíamos asentar siempre nuestra empresa, es decir, tener un líder firme y transmitir. Y un buen líder lo que debe de hacer en momentos de incertidumbre y de agitación del mercado es reaccionar rápido. Un buen líder planifica siempre, de esta manera se adapta mucho antes a la situación. Al hablar de planificación tenemos que plantearnos dos patas de este apartado, serían los objetivos y la estrategia. Dos conceptos que van unidos, pero que están dentro de la planificación. Los objetivos. Todo el mundo habla de los objetivos SMART, que hay que tenerlos. Eso es el ABC de las empresas. Hoy, más todavía. Hay que tener objetivos siempre, ya sea en estos momentos como cuando pase lo que os estoy comentando. Cuando pase todo esto, tenéis que tener una cultura de tener objetivos. Mucho empresario tiene sus objetivos en la cabeza, que ni siquiera los lleva a un papel, que no los comparte y que luego al final de año a ver dónde se acuerda cómo lo tenía y cómo lo controla. Y hay que fijarse objetivos primero a corto plazo. En el caso de que tengas situaciones de crisis, pues tener las medidas más rápidas de reacción, ya sean positivas o negativas. Luego, unos objetivos a medio plazo, en los que plantearás si debes afrontar cambios en tu empresa, si debes reorganizarte en función de cómo está yendo el mercado. En algunos casos, en este momento, se puede crear un equipo de crisis, desarrollar un plan de choque en el caso de que vaya mal, y si no, pues en vez de un equipo de crisis, un equipo de renovación de la empresa, de reorganización de la empresa. Y luego objetivos a largo plazo para percibir si está habiendo cambios en la demanda, si ha habido cambios en los hábitos del consumidor, si son cambios en el sector, productos de la crisis, dónde podemos situar nuestra empresa en estos objetivos. Entonces, debéis marcaros cada uno de estos objetivos siempre, primero a corto plazo, a medio y a largo plazo. Pero es importante que los reviséis, que llevéis un control sobre ellos y que sepáis si vais en la dirección correcta, si vais a conseguir esos objetivos o si no los vais a conseguir. Es muy importante. Luego, tienes que comunicarlos a tu equipo. Cuando hablo de esto, muchas veces se piensa que hay que decírselo a todo el mundo y colgarlo en el tablón de anuncios y que, con perdón, hasta el chico o la chica de la limpieza sepa eso. No se trata de eso. Se trata de que tengas un equipo de confianza, personas válidas que son sobre las que depositas tu confianza y debes de comunicar los objetivos a esas personas para saber si realmente estás en la buena dirección, que te mantengan informado y de esta manera que tu planificación sea correcta, dada la situación en la que te encuentras, tanto ahora como más adelante. Y luego sería la estrategia. Es decir, tenemos un líder que por ejemplo, os pongo un ejemplo. Yo tengo a mi hija que quiere ir a tomar un helado a la playa. Pues ese sería su objetivo, ir a tomar un helado a la playa. Yo sobre ese objetivo pues tendré que planear una estrategia. ¿Cómo voy hasta la playa? Pues voy por la autopista, voy en moto, cojo un coche, un taxi, eso es mucho coste y demás. Valoro la estrategia. La estrategia es muy importante a la hora de desarrollar las empresas. En momentos de situaciones complicadas tenemos que ver qué es lo que tenemos que potenciar de nuestra empresa y qué debemos eliminar o mantener en la nevera durante un cierto tiempo. No eliminarlas, pero no dedicarle tiempo, sino... Entonces, eso es lo que tenemos que decidir, a grosso modo, de primera instancia. Si tiene que haber cambios en la demanda, si esos cambios me van a afectar en mi estrategia. Debo de adaptarme a mi estrategia. ¿Cómo se llega ahora al consumidor? Si hay mucho más tráfico online, debo de ver si es la manera de llegar a mi nuevo cliente, tráfico online, si me considera, si tengo que tener una web. Ese tipo de situaciones son las que tenemos que tener en cuenta. Y en función de eso, redirigir nuestros recursos, los recursos de la empresa, redirigirlos hacia donde nos van a dar mayor productividad en estos momentos. Pero esto hay que hacerlo siempre. Debemos focalizar recursos en donde más nos interese laboralmente y estratégicamente e incluso rentablemente dentro de la empresa. En momentos complicados hay que priorizar la caja. Eso se sabe, es el ABC de cualquiera que enfrente una crisis. Primero, hay que conseguir cash, hay que conseguir que te paguen, hay que conseguir, en caso de que no sea posible, ayudas, todo tipo, plan ISICO. Aquí entraría todo ese tipo de situaciones de ayudas estatales, plan ISICO.
lo que sea para priorizar la caja. Eso debemos de valorarlo a la hora de tener situaciones de dificultad. Como os decía antes, tener un plan de choque si es que es necesario, o un plan de renovación en el caso de que vaya bien. Ese plan de choque con la gente de tu confianza y elaborar una estrategia y pensar cuáles son los temas costes, temas de contrataciones, todo aquello que te lleva a seguir, mantener esa nueva estrategia para adaptarse al mercado. Luego, pues, posibles colaboraciones. Es algo que no debemos limitarnos. Es decir, hay que colaborar con alguien. Probablemente yo no puedo ahora mismo llegar a todos mis clientes, pero si hago una colaboración con esta otra empresa, pues consigo mayor cliente. Hoy, por ejemplo, en la reunión nuestra teníamos una empresa que se dedicaba a suministro de material de oficina. Pero había conseguido una colaboración con una empresa italiana en la que a partir de este momento también comercializaba maquinaria para pulverizar, limpiar el aire. Es una manera de conseguir una alianza, aunque sea en un sector completamente diferente al tuyo, pero ¿qué hace? Que eso arrastre también tu negocio. Entonces hay que estudiar las posibilidades de esas colaboraciones para mantenernos fuertes. Y luego, si rediseño mi negocio, si tengo que realizar innovación, si tengo que plantear cambios estructurales. Y luego la digitalización. Y aquí sí que quiero pararme, porque es muy fácil hablar de digitalización, como luego hablaremos del teletrabajo, de la digitalización. Venga, vamos a digitalizar las empresas. Mucha gente no es consciente de qué es la diferencia entre la digitalización y la transformación digital. Para hablarlo así, que me entendáis de una manera muy fácil, la digitalización es dotar a tu empresa de ordenadores, a grosso modo. Es mucho más, pero digitalización es eso, los servidores, para que la gente cuando vaya a hacer el teletrabajo tenga eso. Eso es la digitalización, dar herramientas digitales a la empresa. La transformación digital es la manera en la que tú transformas tu negocio para llegar digitalmente a tus clientes. Esos son dos conceptos completamente diferentes. No debemos centrarnos solo en la digitalización, o sí, o debemos hablar de transformación digital. Tenemos que tener esos dos conceptos bien claros a la hora de, lo que decíamos antes, redirigir los recursos. Yo tengo que digitalizar mi empresa, tengo que dotarla para que no me vuelva a pasar esto, no he tenido ordenadores para mis trabajadores, no he podido mandar a la gente a casa, no tengo servidores correctos. Eso es la digitalización. La transformación digital iría a, tengo que tener una mejor web, vamos a cargar los productos en la web, voy a crear un e-commerce, este tipo de cosas. Entonces, quiero que os quedéis con este concepto en el día de hoy. Y para cerrar, es que un objetivo sin un plan es solo un deseo. Y eso es la realidad. Tú puedes tener objetivos, pero si no tienes un plan, no deja de ser un deseo. Y si aún encima deberías ponerle una fecha. El objetivo debe tener una fecha de conseguirlos. Y cuando llego a esa fecha y no los he conseguido, decir, ¿por qué no lo he conseguido? Mirar hacia atrás, si he hecho un seguimiento del objetivo y ver, aquí he fallado, aquí he corregido. Bueno, pues para la siguiente vez lo sé. Como hablábamos, este es el segundo aspecto de la empresa. El tercero sería la organización. ¿Vale? Digamos así a bote pronto, los recursos. Volviendo al ejemplo que os ponía de mi hija que quiere tomar un helado a la playa, ese será su objetivo. Mi estrategia es cómo voy a llegar a la playa, ver la mejor manera que a mí me consigo para llegar a la playa. Y tener una buena organización es ver cómo voy físicamente hasta allí. Si cojo un coche, cojo una moto, si voy andando. Entonces, esos son mis recursos. ¿Cómo voy a hacerlo para llegar hasta allí? Y es otra de las patas en las que debemos basar nuestra empresa. Y al hablar de organización interna, tenemos que hablar nuevamente de organizar nuestro personal, porque está muy bien que nuestro personal esté alineado, que lo que hablábamos al principio, que tenga mucho compromiso con la empresa y demás, pero si no está organizado, eso se cae. El personal tiene que estar organizado. Tenemos que organizar nuestros recursos, los recursos que sean coherentes con nuestra empresa y nuestras actividades y los procesos. Esos son los tres aspectos sobre los que debemos centrarnos a la hora de hablar de la organización interna de la empresa. Volvemos a nuestro personal, pero ahora hablando de organización. Y es muy importante tener un organigrama bien definido. El trabajador tiene que saber quién es su jefe, ante quién responde y por qué responde ante él. Hablaríamos a mayores en grandes empresas de perfil de roles y responsabilidades, un organigrama mucho más detallado y demás, pero hasta una empresa pequeña debe saber
cuál es su organigrama. Nosotros tenemos clientes pequeños y les desarrollamos un organigrama igual, porque ellos tienen que saberlo, debe estar colocado en un sitio visible y que la gente sepa a dónde tiene que actuar en el caso de que le pase cualquier situación laboralmente. Luego, es importante que nuestro personal acceda a nuestra documentación, que tengamos todo documentado. Y os explico por qué. Aparte de que soy un ferviente creyente como auditor de todo debe ser documentado, facilita mucho las cosas en situaciones como las que nos encontramos ahora. Tener todo documentado, los procesos, los procedimientos, las situaciones técnicas de tu trabajo. Repito, nosotros lo hacemos hasta para empresas muy pequeñitas. Facilita en el momento en el que situaciones como las encontramos. Tiene que marcharse un trabajador, es coger esas tareas y dárselas a otra persona. Eso es darle la documentación. No tienes que, entre comillas, perder excesivamente tiempo en explicárselo, porque además de estar dentro de la empresa, se lo lee y lo tienes todo procedimentado. Es muy importante. Pero igual la otra cara de la moneda es si incorporas a alguien, porque estás muy bien laboralmente y te va fenomenal. Lo tienes todo documentado, le puedes dar un manual de que él sepa lo que tiene que hacer, que sepa cómo tiene que hacerlo y ante quién tiene que responder. Para los dos aspectos es muy importante tenerlo todo documentado y muchas empresas fracasan a la hora de tener la documentación y eso hace que se produzcan pérdidas de tiempo tanto en la formación de personal como en la distribución del trabajo y demás. Luego es necesario, con lo que hablábamos antes, en liderazgo, que haya una buena comunicación. Hay que tener comunicación con todo el mundo dentro de la empresa, pero con tu equipo deberías tener reuniones, por lo menos, ya no digo semanales, pero mensualmente mínimo. Nosotros proponemos siempre reuniones semanales. Nosotros tenemos clientes empresas pequeñas que eran 4 y 5, que ni se veían. Hablaban todo por teléfono. Si coincidían de vez en cuando uno o dos, bueno, pues les dijimos que tenían que hacer una reunión todos los lunes a primera hora y desde entonces les va mucho mejor porque están hablando entre sí, comunicando y dando todos los aspectos cada uno de su empresa y le va mucho mejor. Con lo cual una comunicación fluida dentro de la empresa, ya sea pequeña o grande, es fundamental. Y luego una formación continua. Está muy bien seleccionar al candidato adecuado en un escenario concreto. Tú traes a tu trabajador con estas características para lo que necesitas. Cuando llegan estos momentos de dificultad, momentos de incertidumbre, momentos que te va muy bien y necesitas una persona, si no has hecho una formación continuada de esa persona es una fotografía del pasado. Con lo cual, debes de mantener una formación continua para que esa persona desarrolle sus habilidades y la empresa se vea beneficiada de esa formación. Lo que hablábamos también antes, a la hora de formar a esta gente, a la hora de formar a tu personal, tienes que darte cuenta que deben ser personas receptivos a los cambios. Antiguamente las empresas eran mucho más estancas. Se procuraba que no hubiera mucho movimiento del personal. Hoy en día las empresas, la movilidad del personal es muy alta y las nuevas generaciones vienen incluso con el chip de estoy un año aquí, luego me voy otro año a otro lado y demás. Entonces, debemos de tener una estructura que sea receptiva al cambio. El personal, de la misma manera, que sea receptivo al cambio en el que nos enfrentamos. Y luego que sepamos tener nuevas tareas y capacidades en función de lo que nos encontramos. Asignar nuevas tareas, porque hemos visto que ahora mismo en nuestra situación en el mercado necesitamos asignar esto a una persona. Bueno, pues tendremos que seleccionar la persona que mejor se adapte a esa nueva tarea y a esa nueva capacidad. Lo cual es importante que nuestro personal sea abierto a todo ese tipo de posibilidades y de cambios. Nuevas contrataciones, lo que os comentaba antes. Si me va muy bien, debo contratar con cabeza. O si me va muy mal, no debo contratar, pero puedo subcontratar a alguien que me venga a echar una mano. Ahí cada uno debe valorar qué es lo que mejor se adapta a su situación. Pero es importante aquellos que hagan nuevas contrataciones lo tengan en cuenta. Y otro de los aspectos básicos que nos estamos cansando de escuchar estos días, teletrabajo. Teletrabajo. El teletrabajo está muy bien. Yo creo que a muchos de la gente que hoy dice que el teletrabajo es una herramienta fundamental, si le haces esta misma pregunta hace 3 meses, te diría que el teletrabajo es una pertenencia. En cambio, ahora le hemos visto las orejas al lobo y vemos que el teletrabajo es una herramienta, ya no tiene ese desprestigio que tenía actualmente. Entonces, si tienes un teletrabajo, debes dotar a los trabajadores de organizarlos correctamente, darles las herramientas adecuadas para poder hacer el teletrabajo. Yo diferencio entre teletrabajo, aquel que puede teletrabajar,
que no tiene niños, y del que está en casa con trabajo de supervivencia, pues que va sacando las cosas como puede. Pero es cierto que, por ejemplo, hoy me comentaba algún compañero que desde que manda gente a casa con teletrabajo son más rentables, trabajan mejor. Bueno, pues manténlo una vez que pase esta situación. No tienes por qué traértelo de vuelta aquí. Déjalo en casa, controlando que siga manteniendo los mismos ratios y la misma productividad, pero no es necesario. Muchas empresas se lo están ya planteando, es decir, dejar a sus trabajadores en el trabajo, organizarlos de esa manera y controlarlos. Luego hablamos de nuestros recursos, los recursos nuestros, los recursos físicos de la empresa. Tienen que estar en coherencia con la línea de negocio. Yo más de una vez me he visto en sitios en los que tú quieres hacer algo, pero, hijo mío, si no tienes ni siquiera ya no digo un ordenador, pero una herramienta adecuada. Hay que tener recursos en coherencia. Yo, una empresa que quería hacer distribución de material a toda España, no tenía ni siquiera un almacén donde almacenarla. Ya fuera suyo en propiedad o pues ese era su planteamiento. No me hace falta, no te va a hacer falta. Tienes que tener un sitio donde almacenar, aunque sean pequeñas cosas. Y estos eran mercancía bastante voluminosa. Que tus recursos, que tus herramientas estén en buen estado, que las tengas controladas, calibradas, en el caso de que sea necesario, y hacer una mínima instalación y llevar un control sobre ella. Pero hablamos de todos, desde el software al hardware y todo tipo de herramientas que son básicas. Siempre hablo de aquellos que son básicos para tu producto y tu servicio. Y luego, ver la opción de redimensionar el negocio, lo que hablábamos antes. Si me va muy bien y está todo fenomenal, pues bueno, vamos a redimensionar el negocio, vamos a meter nueva herramienta, nueva maquinaria, porque, bueno, me está yendo muy bien. Y la ampliación y la innovación, aprovechando esta ola que nos lleva de redimensionar, bueno, pues voy a ampliar y voy a innovar, voy a aprovechar todos el nuevo oleaje que me lleva hacia adelante, pues voy a aprovecharlo para mejorar mi empresa. Y luego la subcontratación. Pero aquí quería pararme un segundo en lo referente a la subcontratación. La subcontratación, evidentemente, es una herramienta fundamental hoy en día y que es muy utilizada, el outsourcing. Pero sí que quiero que muchas empresas que no, eso lo tengo subcontratado. Vale, lo tienes subcontratado, pero no pierdas tu esencia de tu producto de calidad. Puedes subcontratar las cosas para eliminar costes, pero ojo, mantén siempre el foco sobre la calidad que te tienen que dar, porque no por tenerlo subcontratado va a mantener la misma calidad que tú hacías, porque eso estaba bajo tu control. Con lo cual es importante que sí, lo subcontrato, pero quiero llevar un control sobre lo que subcontrato. Y luego, muy rápido, con nuevas actividades. Hay que organizar las tareas en función de todo lo que estamos hablando, en función de redimensión, en función de lo que me hace falta en la nueva estructura. Ver las cargas de trabajo. Si ahora tengo mucha gente que en un determinado departamento que he decidido eliminar o congelar durante una temporada, pues está sin mucha carga de trabajo, pues que echen una mano en otro lado de otra carga de trabajo. Entonces, tratar de equilibrar las cargas de trabajo que nos encontramos. La redistribución de departamentos, del mismo modo. Es decir, hay departamentos en los que ahora mismo con 2 personas me valen, pero hay uno que me va muy bien, pues redistribuyamos los departamentos de nuestra empresa. Y luego ver si es posible la automatización, incorporar la automatización a nuestra empresa, dependiendo evidentemente del tipo de empresa que tengamos. Y luego, volviendo a lo de antes, externalizar procesos, externalizar todo aquello que podamos, pero siempre llevando un control, ¿vale?, sobre eso. Por favor, llevar un control sobre aquello que externalizáis. Es muy importante porque no nos damos cuenta muchas veces y tiene un impacto muy importante sobre nuestra propia empresa. Esta es la frase de Peter F. Drucker. La mejor organización no asegura los resultados, pero una estructura equivocada es garantía de fracaso. Eso es así tal cual, de verdad. Tener una estructura que no es la adecuada puede que al principio vaya muy bien, pero acabarás cayendo. No debes de ir poco a poco adaptando la estructura y la organización de tu empresa a lo que demanda tu negocio y el crecimiento tuyo propio. Y ya vamos al último punto de hoy, que sería el control. Controlar y medir todos los aspectos de nuestro negocio.
volviendo al ejemplo que os pongo del helado, ya tenemos el objetivo, la estrategia y cómo voy a llegar allí. Bueno, pues hoy me ha llevado ir hasta allí de esta manera 2 horas. Pues eso es controlar. Bueno, voy a intentar hacerlo en hora y media mañana, viendo a ver si cambiando los recursos o la estrategia consigo llegar de otra manera. Eso es el controlar nuestras actividades. Eso es la manera de hacer las cosas coherentes y llevar un control sobre ellas. Y luego, muchos clientes nos preguntan, bueno, ¿qué controlo? ¿Cómo controlo? Vamos a ver, tú eres en muchos casos el conocedor de tu empresa. Tú eres el que debes de marcar estos KPIs, estos indicadores de gestión. Es tu negocio, nadie mejor que tú lo sabe. Con lo cual, no tengas miedo en controlar. Evidentemente, siempre se le puede aconsejar y decir que este indicador, bueno, míralo a ver porque ahora ya no. Pero sois vosotros mismos los que debéis marcar vuestros propios indicadores de gestión. Luego, ¿qué es lo que tenemos que medir? Y esto es nuestro pan de cada día en las auditorías. Análisis de productividad, es decir, ver aquello que es productivo y aquello que no es productivo. Como hablábamos antes, ver dónde tengo que congelar, dónde tengo que focalizar mis esfuerzos, dónde tengo que mantener la productividad, qué tengo que hacer, redimensionar en función de los datos que adquiero de la productividad de mis líneas o de mi extra. Evaluación de las ofertas. Y aquí nuevamente me quiero parar un segundo. Evaluación de las ofertas. No todas las empresas realizan evaluación de las ofertas. Y aquellas que lo hacen se centran solo en las ofertas aceptadas. Sí, he tenido ofertas aceptadas, me ha ido muy bien. Y es todo lo contrario. Debes focalizar en las ofertas rechazadas. Ese es el indicador que realmente te va a dar la idea de lo que está pasando, no las aceptadas. Las aceptadas no te aportan prácticamente nada. Digo, hablando de la evaluación de las ofertas, evidentemente las aceptadas te dan, aportan en lo que es la productividad, rentabilidad y ganar dinero. Pero para evaluar si lo estás haciendo bien, debes de focalizarte en las rechazadas. Ver si tu ratio de ofertas rechazadas en el año, comparado con el del año pasado, va aumentando o disminuyendo. Si está aumentando las ofertas rechazadas, es que algo estoy haciendo mal. Si va disminuyendo o se mantienen las ofertas rechazadas, bueno, es que voy en sintonía con lo que mi cliente demanda y si consigo reducirla año a año es que estoy en la dirección correcta. Con lo cual, sí que quiero que os quedéis concentrados en las ofertas rechazadas, por favor, porque os van a dar mucha más información de las ofertas aceptadas que dan, pero más en temas de productividad. La satisfacción del cliente, que ahora lo hace todo el mundo, quiero saber tu satisfacción. Es cierto que nosotros lo vemos mucho, que en la satisfacción del cliente hay que limpiar muchos de la información que se recibe, porque a veces es una información no basada en nada realmente, sino que se lo hacen para quitarte del medio y no le dado objetividad ni aportan información, pero sí que es necesario tenerla y sí que es muy importante testar qué es lo que tu cliente demanda. Y luego la evaluación de proveedores. Vamos a ver, muchas empresas están en situación complicada hoy en día o dentro de 5 meses y no se acuerdan que hace 8 un proveedor les dejó tirados porque no les dio la materia que necesitaban para una actividad en concreto. Pero pues ese proveedor hay que evaluarlo y decirle, ostras, pues fíjate, cuando voy a revisar al proveedor me he dado cuenta de que en determinadas circunstancias pues no es capaz de facilitarme el material. Bueno, pues tengo que buscar otro proveedor. Entonces tengo que evaluar mis proveedores para ver si están en consonancia con mi servicio, con lo que yo aporto a los clientes. Y luego los rendimientos de los trabajadores, es decir, la evaluación del trabajador de toda la vida. Está muy bien valorarlo todo, pero hay que valorar también el rendimiento del trabajador, obviamente. Y aquí sí que aconsejo a todo el mundo es que la empresa haga una valoración del trabajador, de su rendimiento, y que también el trabajador haga una valoración de su rendimiento, una encuesta o lo que sea, y que se unan esas dos informaciones y se sacará una mejor idea de lo que la empresa quiere y lo que el trabajador piensa que está. Y de ahí se saca mucha información pues, para temas de formación o temas de necesitamos una charla, enfocar a este trabajador que cree que está haciendo... Da mucha información al rendimiento del trabajador. Sé que hay cierto miedo me están evaluando y demás y tal, y hay empresas que no lo usan correctamente, eso también es cierto, no todo es maravilloso, pero sí que es importante tener esta información del rendimiento de los trabajadores y valorarlos. Y luego las incidencias en los procesos, cuando una máquina se me avería, cuando he tenido que parar maquinaria o no he podido hacer una producción adecuada,
Había uno de nuestros clientes, por ejemplo, tenía solamente una maquinaria para hacer sus operaciones. Bueno, pues le pasó 2 o 3 veces que una de las máquinas más importantes se le estropeó, entre lo típico, lo que cuentan desde la época de Alfredo Landa. La pieza viene de Alemania, le tardaron 2 o 3 días en arreglarle esa máquina y perdió clientela. Pues, ¿qué decidió? Duplicar la maquinaria. Es decir, tiene 2 máquinas. Si se le estropea una, no para, sigue trabajando en la otra. No estoy hablando de una empresa multinacional, todo lo contrario. Son empresas relativamente pequeñas que tenemos todos por aquí. Pero eso es lo que hace, es que se me estropea una, sigo trabajando, no tengo que hacer. ¿Y eso cómo lo consigues? Sabiendo que la máquina se te estropea, teniendo un control sobre las incidencias de los procesos, no conformidades internas, que es un tabú, que todo el mundo cree que la no conformidad es lo peor habido y por haber. Yo con mi idea de auditor sé que reconozco que la no conformidad me ayuda, me da información. Tratar de quitar ese paradigma de que la no conformidad es que viene el coco y que es horrible. Luego esta es la frase que todos usamos y que es cierta, que lo que no se mide no se puede mejorar. Y yo iría un poquito más lejos. Lo que no se mejora se degrada. Mide y mejora, porque si no mejoras va a degradarse lo que tienes. Con el paso del tiempo es como una rueda de una bicicleta. Se va a ir gastando. Hay que mejorar siempre, tratar de tener una cultura de la mejora continua en las empresas. Y hablo de todas las empresas, de la pequeñita a la mediana y evidentemente las grandes multinacionales que ya lo hacen por cultura propia. Si no mejoramos, todo se degrada. Y ya para llegar al final os quiero dejar estas conclusiones sobre lo que os he tratado de transmitir hoy, ¿vale? Que es que siempre hay oportunidades para mostrar liderazgo, tanto en las 2 caras de la moneda, positivo y negativo. Acordaros siempre que quiero que os quedéis que crisis no solamente es negativo, sino también positivo. Redefinir los objetivos y la estrategia. Debemos estar continuamente revisando nuestros objetivos, redefinir nuestra estrategia y para eso tenemos que tener unos objetivos tanto a corto como a largo como a medio plazo. Tratar de tener todo eso estructurado y revisarlos para ver si debemos modificar nuestra estrategia. En momentos de dificultad, potenciar la tesorería. Lo que hablábamos antes, nuevas tareas y oportunidades dentro de la empresa. Al que le va bien, pues debe tratar de ver nuevas tareas y oportunidades de incorporar al personal, o no solamente de incorporar al personal, nuevas oportunidades de negocio y todo aquello que pueda abrirnos nuevos campos, nuevas líneas de negocio. Es decir, lo que os comentaba antes, una empresa que simplemente vendía. Mira, otro ejemplo que me gusta decir siempre, que es y creo que viene muy bien para cerrar, es Andrea Gangemi, que es compañera mía en el BNI. Ella hasta hace 2 meses hacía mesas dulces para bodas, bautizos y comuniones. Claro, si os dais cuenta, bodas, bautizos y comuniones es el peor escenario en el que nos encontramos, porque eso no va a volver y no se sabe cuándo va a volver. Entonces, su negocio cayó de manera brutal. ¿Qué hizo ella? Rápidamente pasó a la tercera etapa, es decir, buscó la manera de reinventarse, digamos, y ahora lo que está haciendo es tartas, vio que había demanda online, que hay mucha demanda online hoy en día, entonces empezó a mover sus redes sociales, que es lo que hablábamos antes, movimiento en redes sociales, visibilidad, y ella ha conseguido que no le haya afectado tanto ese impacto brutal que tuvo la crisis, porque envía a las casas de toda la gente que le pide unas tartas estupendas a un precio módico, las lleva ella misma y consigue que tenga una nueva línea de negocio que probablemente hace 2 o 3 meses ni se hubiese planteado. Pues este ejemplo, que es muy sencillo, pero a veces en las cosas sencillas es donde está la esencia, es el que quiero que os quedéis. Hay que buscar nuevas líneas de negocio en todo momento. Lo que hablábamos, digitalización o transformación digital. Recordaros simplemente, digitalización es dotar a tu empresa de ordenadores, digamos, es muy rápido lo que digo, pero es básicamente eso, y transformación digital es la manera digitalmente de llegar a tu cliente. Que os quedéis con esos 2 datos. Y luego tener que decidir si vamos a redefinir nuestro negocio o renovarlo, más o menos. Y luego la innovación y la adaptabilidad a las nuevas situaciones y al nuevo cambio. ¿Debo innovar? ¿Debo llevar mi empresa más allá? ¿O no debo hacerlo? ¿Debo adaptarme al cambio? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Me quedo tranquilo durante un tiempo o no? ¿Me lanzo al ruedo?
Entonces, quiero que os quedéis con estas conclusiones y estas ideas que he tratado de transmitiros espero transmitiros en el día de hoy. Esta es nuestra frase, la frase de nuestra empresa, de la que siempre, en todas nuestras, cuando estamos con los clientes, siempre la hacemos. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. No vas a conseguir algo diferente, y en esta situación nos encontramos, muchas empresas necesitan algo diferente haciendo lo mismo. Es imposible. No lo vas a conseguir. Tienes que hacer cosas distintas para conseguir resultados distintos. Y en función de esto, fijaros, justo esta semana me llegó esta imagen por WhatsApp, y es muy, muy real de lo que está pasando. Para los que ya tenemos una edad, estos son los supersónicos, para los que se acuerde, y fijaros lo que decían ellos en aquella época. Clases online, trabajo en casa, videollamada, mascarilla, videoconsulta. Si a alguien le hablas de todo eso hace 3 meses, te dice, tú estás tarado, eso no va a llegar hasta dentro de X años. Pues ya está aquí, ya está aquí, el cambio está aquí, la situación está aquí, con lo cual, la mejor manera que nos adaptemos a esta situación, pues hará que nuestra empresa sea mucho más productiva. Y nada más, espero no haber sido muy denso en los comentarios o en lo que se comentaba. He tratado de transmitir lo que nosotros tenemos con nuestros clientes, lo que nosotros notamos que está por ahí fuera, lo que les hacen falta a las empresas, y simplemente pues queríamos transmitirlo. Somos Roberto y Sandra Gil de RG Calidad, como hacemos siempre en IBD, y nada, cualquier persona que quiera o que esté dispuesta, pegamos un telefonazo, le podemos hacer una consulta, hablaros de lo que necesitéis y ver cómo podemos echaros una mano. Y por mi parte, nada más, Susana. Muchísimas gracias, Roberto. Desde luego ha sido muy interesante. Aquellos que queráis plantear alguna pregunta, tanto desde la sección de preguntas y respuestas como desde el chat, pues estoy pendiente para lo que consideréis. Hay una pregunta que nos consultan si sería factible tener la presentación. No sé si tienes algún inconveniente, Roberto. No, que va. No. Vale, pues nada, después ya me la pasa Roberto y os la envío a los que lo estáis comentando. ¿Alguna pregunta para Roberto? ¿Alguna mano levantada por ahí? Gran exposición, nos están comentando por aquí, muy interesante. Muchas gracias. Vale. Estamos ahí con la parte, creo que estamos asimilando. Vale, ahora empiezan las manos. Empiezo a abrir micro. José Luis Franco, te estoy abriendo micro cuando quieras. José Luis Franco, abre tu micro, ya tienes permisos. José Luis. No seas tímido, José Luis. Puedes abrir el micro cuando quieras. Bueno, pasamos a Salva y después volvemos. Ahí, José Luis, te pillamos ahora. Sí, perfecto. Por fin. Sí, ahora sí, perfecto. Hola, buenas tardes. Me llamo José Luis Franco, soy del grupo ACOEUME, soy instalador de calefacción. Y respecto a un comentario que hacía del ratio de presupuestos aceptados y rechazados, yo creo que depende mucho de la zona de trabajo de cada uno, ¿no? Porque para hacer una media, en la zona donde yo trabajo, zona de Ferrolterra, Eume, Ortegal, hay bastante gente ilegal, o sea, estaneros y todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo tengo que pagar una serie de cosas y autónomos y todo, y ellos no lo tienen que hacer. Entonces, para que no se te descuadre la media en el año de presupuestos, yo no puedo bajar al nivel de un ilegal. No sé si veis sí, por dónde va. te entiendo perfectamente, pero mi punto no iba en ese sentido. Es decir, yo soy de la opinión que tú tienes. Es decir, yo creo que bajar precios no es la solución, bajo mi punto de vista. Creo que bajar precios no es la manera de conseguir llegar a determinados clientes, porque el cliente vuelve si das un servicio de calidad. Yo me refería a cuando tú tienes unas ofertas y esas ofertas son rechazadas. No hablo de presupuestos, yo no me refería a los presupuestos, sino las ofertas son rechazadas. Tú, por ejemplo, haces
100 ofertas al año Sí. y te rechazan 70. Si a ti te rechazan 70 ofertas, es que algo no estás haciendo correctamente. Ya sé que tú me vas a decir ya, pero es que eso es porque ellos tiran los precios. Pero eso nos pasa a todos en el mundo laboral. Pero tú, por ejemplo, si el año que viene haces 100 y notas que ya recibes 50, pues dices, ostras, pues aquí lo estoy haciendo mejor. O bien sea, y tú analizas, mis precios siguen siendo los mismos, me mantengo en la misma dimensión, con lo cual, ¿qué sacas de esa conclusión? Pues que tu competencia o ha desaparecido o tu competencia no puede competir contigo a nivel de calidad y de servicio porque tú has mantenido los mismos precios. Yo no hablo de que sea un dato en el que tú tengas que decidir mover toda la estructura de tu empresa, pero que sí que es un dato que debes tener en cuenta a la hora de el ratio de aceptación de la oferta, aunque sepa, a mí me pasa en mi negocio, quiero decir, yo paso ofertas, aún nos pasó hace 2 semanas para una empresa importante, yo le pasé una oferta y me llamó el director de Barcelona y me dijo, oye, mira, la oferta que me has pasado es la más coherente, he hablado contigo, eres un gran profesional, todo lo que me has dado tú en tiempo y plazo me parece lo correcto, pero esta otra persona, con lo cual es a lo que tú vas, esta otra persona me lo hace antes y más barato. Bien, mi situación es, bien, yo tomo nota, apunto por qué se ha producido esa situación, pero yo no voy a bajar precio. Exactamente. ¿Entiendes? Yo no voy a bajar precio, pero sí que voy a apuntar eso para saber por qué esa oferta no ha sido aceptada. ¿Qué pasa? Si dentro de, a lo mejor esa misma persona me llama dentro de 2 años, oye, mira, eso nos pasa mucho, oye, Suele pasar. aquel que me iba a hacer esto, pues resulta que me montó un lío tal. ¿Puedes venir? Bueno, pues voy. Y tú ya puedes saber que en aquel momento te rechazó. Pero eso que te pasa a ti, nos pasa a todos. Pero sí que yo aún así te recomiendo que lleves un control sobre las ofertas rechazadas. Sí. Porque creo que es un dato muy importante, muy básico, que mucha gente no controla las ofertas rechazadas, solamente se centra en las que les dan dinero, evidentemente, les va bien. Claro. Muy bien, pues muchas gracias. De nada, gracias por tu pregunta. Saludos. Gracias, José Luis. Pasamos a Salva, por favor. Salva Liste. Todo tuyo. ¿Se me escucha? Sí, Salva. Sí. Vale. ¿Qué tal, Salva? Hola, Robert, ¿qué tal? Hola, Susana. Bueno, Hola. yo soy Salvador Liste, de Ultraia Impresión. Es una empresa de serigrafía y regalo promocional, o eso era hasta hace unos meses, como decía en la mañana en la reunión, ¿no? Entonces, yo tengo 2 preguntas. Una de ellas tiene que ver con esto, que podría ser sobre cómo saber cuál es el momento de reenfocar la empresa a otros productos, basándome un poco en lo que comentabas de los indicadores y, claro, cómo valorarlo. Porque yo me encuentro ahora ante la situación de que me traje algunas mascarillas y algunas pantallas para mí, algunos clientes y conocidos empezaron a verlas y al final parece que la demanda máxima que voy a tener es de eso. Y sí, bueno, vamos a tener mascarillas personalizadas, pero claro, ¿hasta qué punto vale la pena meterse en eso o seguir con lo que nos estaba funcionando hasta ahora? ¿Y cómo medirlo? Mira, eso es lo que yo le llamo el columpio. Es decir, tú tienes que valorar, iniciar esa nueva actividad que me estás comentando sin que tenga un impacto muy grande dentro de tu estructura de empresa y ver cómo te repercute. Si poco a poco vas viendo que eso tiene cabida dentro de la clientela, porque evidentemente las empresas pequeñas no nos podemos gastar a veces mucho en testar el mercado y demás, sino que lo vamos testando a medida que vamos actuando. Entonces, si tú estás viendo que esa actividad te está repuntando y está siendo, pues primero empezó con un 5%, pero luego ya no está en un 10, ya no está en un 20. Eso quiere decir que el mercado va hacia ahí, sin dejar la otra. Hay empresas que directamente dejan caer la inicial y se lanzan, pero porque tienen detrás un respaldo probablemente en muchos casos económico, y dejan caer la anterior y se lanzan a la nueva porque han invertido mucha cantidad de dinero o tienen una serie de información del mercado, por lo que te digo, del plan. Yo haría poco a poco, es decir, no me metería a lo loco, pero si ves que hay una posibilidad de hacer algo laboralmente, pues vas metiendo poco a poco, vas metiendo y ves si el columpio va de un lado o va del otro.
Siempre sin afectar siempre sin que afecte mucho a tu estructura de costes en el caso de que sea muy reducida. Es decir, invierte poco, ves que ya tiene salida, pues vas invirtiendo un poquito más. ¿Que tengo demanda? Pues voy invirtiendo un poquito más. Y así poco a poco es la manera de construir una nueva línea de negocio. Yo hablo siempre de las pequeñas empresas como es la mía. Muchas gracias por la respuesta, yo tendré en cuenta. Y la otra pregunta tiene que ver con el tema de la subcontratación, porque, bueno, yo he sido subcontratado muchas veces y yo he subcontratado muchas otras. Sabes que, bueno, colaboramos mucho, ¿no? Tenemos esa mentalidad en la empresa. Y claro, el problema que se plantea muchas veces es el problema de gestión de la calidad, ¿no? El control de la calidad de aquello que subcontratas. Y en relación al tiempo. Entonces, eso para mí es probablemente el mayor problema con el que me encuentro a la hora de poder delegar para subcontratar. Y por eso remarcaba cuando hablaba de que la subcontratación está muy bien, pero la subcontratación hay que controlarla. La subcontratación es una herramienta que hoy en día lo usa muchísima gente, pero es necesario controlarla. Eso es lo que hablaba en el punto final, el control de la evaluación del proveedor. Es decir, tú tienes que llevar un control sobre saber si ese proveedor, tanto te fijas unos criterios, cumple el tiempo y forma de entrega del pedido, si el pedido está en consonancia con la calidad que tú deseas de él. Y en función de eso, tú decides si seguir con ese proveedor o no. El control, o sea, hoy en día la calidad de tu empresa no termina en la puerta como se hacía antiguamente. No, yo hago lo mío aquí dentro y aquí. No, hoy se sale ahí fuera. Pero ahí fuera, que salga no quiere decir que no lo tengas que controlar. Entonces tienes que establecer unos criterios a la hora de valorar a ese proveedor y llevar un control, porque lo que yo te decía antes, hay mucha empresa de que le preguntas, pero oye, ¿por qué estás hablando con este proveedor si... No, bueno, sí, me dejó tirado. Si me acabas de decir que te dejó tirado, ¿por qué le vuelves a pedir? ¿Por qué? Porque no llevas un control sobre el proveedor. Y el proveedor nota también, ojo, que tú haces un control sobre él. Y eso el proveedor también no te mete goles, entre comillas, hablando fácilmente. Tú tienes que establecer unos criterios que te marcas, pues normalmente siempre son pues, si el plazo de entrega es el correcto, si la calidad es la correcta, si hay una buena comunicación con esa empresa. Evidentemente, si ya vamos a otro tipo de empresa, le pides un certificado de ISO 9001 de calidad, que ya sabes que sustenta una serie de procedimientos y procesos dentro de su propia empresa. Pero aún así, en este caso te hablo desde la norma te obliga a mantener un control sobre tus proveedores o subcontratados. No puedes dejar que te entreguen el material mal, que te lo entreguen fuera de forma y demás, porque eso no es la manera en la que tú debes de controlar a tu proveedor. Vale, pues muchas gracias. Gracias a ti, Salva. Muy bien, no sé si tenemos alguna otra pregunta por ahí. Bueno, en todo caso, pues Roberto está a vuestra disposición para cuestiones varias. Un segundo, que tenemos aquí una cuestión. Nos dice, buenas tardes, gran presentación, Roberto. Estoy a favor de las reuniones diarias ágiles y breves con puntos claros, dado que cada día la realidad es diferente. Pedidos de clientes que se paran, otros que deben salir, devoluciones de pedidos por cierres de clientes, congelar pedidos, proveedores, relanzar, etcétera. Vale, me imagino que es una reflexión respecto a la optimización de tiempos. Bien, pues nada, como decía Roberto, está ahí en su actividad, que seguro que será de gran ayuda para muchos, y cualquier cuestión que pueda ayudar seguro que estará ahí. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias a todos. Una charla muy interesante, espero que os haya servido a todos los que hayáis participado y seguimos trabajando para recuperar esta nueva normalidad. Buenas tardes a todos. Gracias. Un saludo a todos. Gracias.